Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el cual se titula Huellas del Aprendizaje. Mi nombre es Joana Parra y me da mucho gusto que puedan escucharme. En esta sección quiero hablar de un libro que probablemente muchos conocemos. Algunos lo hemos leído cuando éramos niños, otros quizás solamente conocemos algunas de sus frases, pero creo que El Principito tiene algo muy particular. Puedes leerlo a diferentes edades y encontrarte con un libro completamente distinto. Porque cuando somos pequeños podemos ver la historia de un niño que viaja por diferentes planetas y conoce personajes extraños, pero cuando volvemos a sus páginas siendo adultos, comenzamos a reconocer algo. Esos personajes quizá no son tan extraños, porque algunas veces nos parecemos demasiado a ellos. Y por eso hoy no quiero hablar del Principito simplemente como un cuento, quiero que lo utilicemos como un espejo para preguntarnos, ¿en qué momento crecer comenzó a significar olvidar algunas de las cosas que antes considerábamos importantes? ¿Qué nos pasa cuando nos convertimos en adultos? El libro comienza con una imagen que para mí resume muchísimo de lo que vendrá después. El narrador recuerda que cuando era niño hizo un dibujo. Los adultos lo interpretaron de una manera completamente diferente a lo que él había imaginado. Entonces intenta explicarlo. Pero los adultos terminan recomendándole que deje los dibujos y se concentre en cosas que ellos consideran más importantes. Y detrás de una escena aparentemente sencilla aparece una pregunta enorme. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque alguien nos hizo sentir que no éramos buenos para ellas? Pensemos en nuestra infancia. Dibujábamos sin preguntarnos si éramos artistas, cantábamos sin preguntarnos si teníamos buena voz, inventábamos historias, preguntábamos cosas, teníamos curiosidad. Después crecemos y comenzamos a escuchar, eso no sirve, no eres bueno para eso no es para ti, deberías ser más realista. Y poco a poco podemos comenzar a mirar nuestras propias inquietudes a través de los ojos de los demás. No estoy diciendo que crecer sea algo negativo. Madurar también significa asumir responsabilidades, desarrollar criterio y comprender realidades que de niños no entendíamos. El problema aparece cuando confundimos madurez con perder la capacidad de asombro. Quizá crecer no debería significar abandonar al niño que fuimos. Quizá debería significar darle también la experiencia del adulto en el que nos hemos convertido. A lo largo del libro encontramos una crítica constante al mundo adulto. Los adultos quieren números, cantidades, posesiones, resultados, y aunque el libro fue escrito hace muchísimo tiempo, esta crítica sigue resultando sorprendentemente actual. Hoy podemos medir prácticamente todo: cuánto ganamos, cuánto pesamos, cuántos seguidores tenemos, cuántas personas vieron nuestra publicación, cuántos me gusta recibimos, cuánto cuesta nuestra casa, qué carro tenemos, cuántos títulos hemos conseguido. Y no hay nada malo en los números. El problema comienza cuando utilizamos los números para determinar el valor de las personas. Pensemos en las redes sociales. Publicamos algo que nos gusta, después comenzamos a revisar cuántas personas lo vieron, cuántos reaccionaron, y sin darnos cuenta, algo que inicialmente hicimos porque nos gustaba puede comenzar a parecernos menos valioso porque no recibió determinada cantidad de atención. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuántas cosas importantes de nuestra vida no pueden medirse? Una conversación, una amistad, la tranquilidad, sentirnos acompañados, una tarde con nuestra familia, un abrazo, una persona que nos escucha cuando realmente lo necesitamos. Quizá hemos aprendido a medir muchísimo, pero no todo lo que tiene valor puede convertirse en un número. Los personajes que encuentra el Principito. Durante su viaje, el Principito visita distintos lugares y conoce personajes que parecen exagerados, pero quizá precisamente por eso funcionan, porque cada uno representa una manera de vivir llevada al extremo. Encontramos, por ejemplo, a un rey obsesionado con mandar, a un hombre que necesita constantemente admiración, a otro personaje atrapado en una conducta de la que se avergüenza, a un hombre dedicado a contar aquello que considera suyo. Y podemos preguntarnos, ¿qué está criticando realmente el libro? Quizá la manera en que podemos convertir una sola cosa en el centro absoluto de nuestra existencia. El poder, la aprobación, la acumulación, la ocupación constante. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si alguien observara mi vida desde afuera, ¿qué pensaría que es lo más importante para mí? No según lo que digo, según aquello a lo que dedico mi tiempo.
porque podemos decir, mi familia es lo más importante, pero trabajar constantemente y nunca estar disponibles. Podemos decir, mi salud es importante, pero nunca dedicarle tiempo. Podemos decir, mis amigos son importantes, pero pasar meses sin preguntarles cómo están. Y esto conecta con algo que hemos hablado en otros episodios. Nuestros valores no solamente se expresan con palabras, también se reflejan en aquello a lo que damos nuestro tiempo. Querer a alguien no significa idealizarlo. Llegamos a uno de los elementos más importantes de la historia, la rosa. El Principito quiere profundamente a su rosa, pero su relación con ella también es complicada. La rosa puede ser orgullosa, puede ser exigente, puede ser contradictoria, y el Principito no siempre sabe cómo interpretar lo que ella dice. Finalmente se marcha, y con la distancia comienza a comprender cosas que cuando estaba junto a ella no había entendido. ¿Cuántas veces entendemos el valor de algo cuando tomamos distancia? De una relación, de una amistad, de una etapa, incluso de nuestra propia familia. Pero aquí quiero evitar una interpretación demasiado romántica. El mensaje no debería ser, si amas a alguien tienes que soportarlo todo. No. Amar a alguien no significa permitir cualquier conducta. Podemos querer profundamente a una persona y aún así necesitar límites. Podemos amar y reconocer que una relación no nos hace bien. Podemos amar y alejarnos. Podemos amar y decir no. Lo interesante de la rosa para mí es otra cosa. Querer a alguien también significa conocer su complejidad. Las personas reales no son perfectas, nosotros tampoco. Y construir un vínculo implica descubrir quién está realmente frente a nosotros, no solamente quien quisiéramos que fuera. Después aparece uno de los personajes más importantes del libro, el zorro. Y aquí la historia cambia, porque el zorro le ayuda al Principito a comprender algo sobre las relaciones humanas. Un vínculo no aparece simplemente porque conocemos a alguien. Se construye, necesita tiempo, necesita presencia, repetición, confianza, experiencias compartidas. Y esto me parece especialmente importante en una época donde podemos conocer muchísimas personas, pero eso no significa necesariamente sentirnos profundamente conectados. Podemos tener cientos de contactos, miles de seguidores, conversaciones constantes y aún así sentirnos solos, porque cantidad de conexiones no necesariamente significa profundidad de vínculo. Pensemos en una amistad de muchos años. ¿Por qué esa persona es diferente a las demás? Probablemente porque existe una historia, porque existen conversaciones, momentos difíciles, porque existen risas, confianza, existe tiempo y aquí aparece algo precioso. Las personas se vuelven importantes para nosotros porque construimos una historia con ellas. No son intercambiables. Existen millones de personas en el mundo, pero no todas tienen la historia que nosotros tenemos con esa persona. El tiempo que dedicamos convierte algo en importante. Esta idea está profundamente relacionada con la rosa. ¿Por qué esta rosa termina siendo tan importante para el Principito? No porque sea objetivamente la única rosa que existe, sino porque él ha dedicado tiempo a cuidarla. Y esto podemos llevarlo prácticamente a todo. Porque un proyecto se vuelve importante porque hemos trabajado en él. Porque una amistad adquiere valor porque hemos compartido nuestra vida. Porque un lugar puede emocionarnos porque ahí ocurrió algo importante para nosotros. El tiempo crea historia y la historia crea significado. Esto me hace pensar en una pregunta. ¿A qué le estoy entregando mi tiempo? ¿Por qué decimos constantemente, es que no tengo tiempo? Pero todos tenemos una cantidad limitada. La pregunta real quizás sea, ¿en qué estoy usando mi tiempo? Nuestro tiempo es una de las formas más concretas de mostrar qué estamos convirtiendo en importante. El encuentro con el zorro también introduce la idea de responsabilidad. Cuando construimos un vínculo con alguien, nuestras acciones comienzan a tener consecuencias emocionales. Y esto me parece importante porque algunas veces hablamos de relaciones solamente desde qué me aporta esa persona, cómo me hace sentir, qué recibo, pero podríamos agregar, ¿qué responsabilidad tengo yo dentro de este vínculo? ¿Realmente escucho a esa persona? ¿Cumplo mi palabra? ¿Estoy disponible para ella? ¿Respeto? ¿Reconozco cuando me equivoco? ¿Pido disculpas? Una relación saludable necesita reciprocidad. No significa hacernos responsables de las emociones de todo el mundo. Cada persona también tiene responsabilidad sobre sí misma,
pero sí significa reconocer que nuestras acciones afectan a las personas con quienes construimos vínculo. Una de las ideas más conocidas del Principito tiene que ver con mirar más allá de lo evidente, y creo que aquí existe muchísimo para reflexionar, porque juzgamos rápidamente por cómo alguien se viste, por su trabajo, por su apariencia, por lo que publica, por cómo habla, por aquello que tiene. Pero conocer realmente a una persona requiere tiempo. No vemos inmediatamente sus miedos, no vemos sus pérdidas, sus esfuerzos, sus inseguridades, sus sueños, sus razones, y lo mismo ocurre con nosotros. No somos únicamente aquello que otras personas pueden observar desde afuera. Esto no significa que las apariencias nunca importen o que debamos ignorar comportamientos reales. Significa recordar que una persona siempre es más compleja que nuestra primera impresión. Aunque el Principito suele recordarse como un libro tierno, también encuentro mucha soledad en sus páginas. Personajes aislados, personas encerradas en sus propias obsesiones, el aviador perdido, el Principito lejos de su hogar, y esto plantea algo interesante. Podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos, porque la soledad no siempre significa ausencia de compañía, a veces significa ausencia de conexión. Podemos hablar con muchas personas durante el día y sentir que nadie realmente nos conoce. No necesitamos necesariamente que todo el mundo nos comprenda. A veces necesitamos unas pocas personas con quienes podamos ser nosotros mismos. La pérdida también forma parte de querer. Hacia el final, el libro adquiere un tono mucho más melancólico y aparece algo inevitable cuando hablamos de vínculos, la posibilidad de perder. Cuando alguien se vuelve importante para nosotros, también aparece la posibilidad de extrañarlo, y quizá eso forma parte del precio emocional de construir vínculos. No podemos querer profundamente sin volvernos de alguna manera vulnerables. Esto conecta muchísimo con nuestra vida. A veces intentamos protegernos, no quiero encariñarme, no quiero confiar, no quiero volver a pasar por eso, y es comprensible. Pero protegernos completamente del dolor también puede significar protegernos de la posibilidad de conectar. No existe una relación humana sin riesgo emocional. Eso no significa buscar el sufrimiento, significa reconocer que querer algo también implica aceptar que no podemos controlarlo para siempre. ¿Tenemos que dejar de ser adultos? El Principito contrapone muchas veces la mirada infantil con la mirada adulta, y podemos caer fácilmente en una interpretación. Los niños entienden lo importante y los adultos lo arruinan todo, pero la realidad es más compleja. Crecer también nos permite desarrollar responsabilidad, pensamiento crítico, autonomía, experiencia, capacidad para cuidar de otras personas. Los números también son necesarios, el trabajo es necesario, las responsabilidades existen. El problema no es convertirnos en adultos. Quizá el problema aparece cuando ser adultos significa que ya no tenemos tiempo para preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Cuando confundimos estar ocupados con estar viviendo. Cuando acumulamos cosas sin preguntarnos para qué. Cuando buscamos aprobación sin preguntarnos de quién. Cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de sorprendernos. Entonces quizá el libro no nos pide volver a ser niños. Quizá nos invita a no perder completamente algunas capacidades que teníamos cuando éramos niños, como la curiosidad, la imaginación, la capacidad de preguntar, la capacidad de sorprendernos y quizá también la capacidad de reconocer que no sabemos todo. Los libros que hemos recorrido en esta sección parecen muy diferentes, pero seguimos llegando a preguntas parecidas. El hombre en busca de sentido nos preguntaba ¿qué hace que nuestra vida tenga significado? Y ahora el Principito nos recuerda que gran parte del sentido que construimos también aparece en aquello que cuidamos. Las personas, los vínculos, los proyectos, los lugares, las experiencias, aquello a lo que decidimos dedicar nuestro tiempo. Quizá muchas de las cosas que le dan sentido a nuestra vida no son importantes porque alguien haya decidido que deberían serlo. Son importantes porque nosotros hemos construido una historia con ellas. Después de leer El Principito, no me quedo solamente con una frase bonita, me quedo con una pregunta. ¿Qué cosas importantes estoy dejando de ver porque estoy demasiado ocupada siendo adulta? Quizá una conversación que he estado posponiendo, una amistad que he descuidado, algo que antes me emocionaba y que dejé de hacer, una persona a la que quiero pero hace mucho no se lo digo, un momento que estoy intentando fotografiar en lugar de vivir, un proyecto que abandoné porque alguien me dijo que no tenía sentido. Tal vez crecer no debería consistir únicamente en acumular responsabilidades. También debería significar aprender a decidir qué merece realmente nuestra atención.
porque nuestro tiempo es limitado, nuestra atención es limitada y las personas que queremos tampoco estarán necesariamente ahí para siempre. Y ahora quiero pedirte que pienses en algo. Si por un momento quitáramos el trabajo, el dinero, los títulos, las posesiones, los seguidores, la opinión de otras personas, ¿qué quedaría que fuera verdaderamente importante para ti? ¿Quiénes quedarían? ¿Qué actividades? ¿Qué recuerdos? ¿Qué sueños? ¿Qué partes de ti? Y después pregúntate, ¿les estás dando actualmente el tiempo que dices que merecen? Porque quizá no basta con saber qué es importante, también tenemos que vivir de una manera que lo demuestre. Quizá por eso el Principito continúa acompañando a tantas personas después de tantos años, porque debajo de la historia de un pequeño viajero que visita planetas extraños encontramos preguntas profundamente humanas. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿A quién estamos cuidando? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Por qué necesitamos tanto la aprobación de los demás? ¿Qué hemos dejado atrás mientras crecíamos? ¿Qué cosas realmente merecen nuestra atención? Tal vez El Principito no sea simplemente un libro para niños, quizá sea un libro que los adultos necesitamos volver a leer de vez en cuando, para recordar algunas cosas que sabíamos antes de aprender tantas otras. Y hoy quiero dejarte con una última pregunta. Si el niño que alguna vez fuiste pudiera observar la vida que tienes hoy, ¿qué crees que te preguntaría? Quizá te preguntaría por qué dejaste de hacer algo que amabas, quizá por qué estás tan preocupado por lo que piensan los demás, quizá por qué nunca tienes tiempo, o quizá simplemente te preguntaría, ¿eres feliz con la vida que estás construyendo? No sé cuál sea tu respuesta, pero quizá vale la pena escuchar la pregunta. Gracias por acompañarme durante este recorrido. Si alguna de estas reflexiones te hizo pensar en una experiencia de tu propia vida, quizá ahí está la huella que esta lectura dejó en ti. Yo soy Joana Parra y esto es Huellas del Aprendizaje. Nos vemos en el próximo episodio.